guardando la charla. ¿Ok? Ahí ya se está grabando la charla. Voy a presentar las primeras imágenes nada más para que quede el principio de la charla. Nada más las muestro. Llego para acá, la presentación. El objetivo que es estudiar más a fondo la historia, la evolución, la filosofía desde un punto de vista más académico. Estos son los 6 temas que vamos a presentar, uno en cada charla de 1 hora y media, que serán los martes de 6 a 7:30, ¿verdad? Que comenzamos con intro al hinduismo, que comenzamos mañana. Y entonces aquí estoy presentando los académicos, ¿verdad? Entonces, Georg Feuerstein, que es un autor muy prolífico, que escribió más de 40 libros sobre yoga. Nick Sutton ha escrito traducciones del Bhagavad Gita, tiene una traducción también de los Yoga Sutras, ha estudiado mucho el shivaísmo, ha estudiado muchos otros temas muy interesantes. Entonces, él es un indólogo muy famoso. Todos ellos son indólogos, ¿sí? Que han estudiado la historia y la filosofía de la India. Este es Seth Powell. Ahorita estoy llevando unos cursos interesantes con él. Este Seth Powell, todos ellos tienen como especialidades, ¿verdad? Este Seth Powell, la especialidad de él ha sido el estudio del Hatha Yoga en la Edad Media, los años 14, en los siglos 14, 15, 16. Este otro es un mexicano, de todos estos es el único que es latino, el único que escribe muchos artículos científicos en español. Entonces, si hay dificultad con el inglés como segunda lengua, pueden buscar los artículos de él. Hay muchos artículos de él escritos en una plataforma que se llama academia.edu sobre artículos científicos. Se llama Adrián Muñoz. Aquí lo invitamos a Costa Rica hace como 2, 3 años a un seminario que se llamó Yoga Vidya. Él ha escrito 3 libros sobre historia y filosofía yoga. Un libro es sobre los mitos de los Nat Yogis, que es a donde se considera que está el origen de los Hatha Yogis en el siglo X, siglo XII, por ahí. Muy interesante ese libro para entender un poco el pensamiento de estos Nat Yogis. Goraknath, Matsyendranath son los personajes principales de donde se origina, en teoría, la Hatha Yoga, siglo X, siglo XII, dijimos. Ha escrito otro libro que se llama Radiografía de Hatha Yoga y escribió el último libro de él, se llama Historia Mínima del Yoga, un libro sobre la historia del yoga. Entonces, algunos artículos académicos vamos a usar para estudiar de Adrián Muñoz, probablemente para la segunda semana. Adrián Muñoz, que es, como les decía, un indólogo mexicano que trabaja con la Universidad de Monterrey, que es muy famosa en México. Él es Mark Singleton, escribió un texto, un libro que fue muy revoltoso en la historia del Hatha Yoga porque planteó un montón de teorías de que hay mucha influencia en el Hatha Yoga moderno, que hay mucha influencia europea. ¿Okay? Ese libro se publicó hace ya varios años, ¿verdad? Se llama The Yoga Body, pero un texto muy interesante. Luego, Mark Singleton se une a este otro historiador, acá, de pelo largo, barba larga, porque él fue muchos años un Nat Yogi, y es uno de los pocos Nat Yogis extranjeros que han sido aceptados por ciertas sectas en el hinduismo. Inclusive hace poco, creo que fue el año pasado, le dieron una categoría honoraria que se llama un Mahant y fue como bautizado dentro de esa tradición de los Nat Yogis. Se llama James Mallison. James Mallison, junto con este otro, Mark Singleton, escriben el texto que es probablemente el texto más importante en este momento, reciente, nuevo, académico, que se llama The Roots of Yoga, que habla sobre toda la historia del Hatha Yoga, sobre toda la historia del yoga en general. ¿Okay? Y específicamente el Hatha Yoga, las prácticas físicas y la práctica de asana. Cuando hablemos de la historia del yoga, generalmente hay muchos autores académicos, lo separan en diferentes formas. A mí me gusta esta forma de separarlo en estos 8 periodos, que es la época védica, que es 1500 años antes de Cristo, por ahí. La época épica, que es va siendo más reciente. Preclásico, que es antes de Patanjali. Yoga clásico, que es las enseñanzas de Patanjali en los Yoga Sutras. Postclásico, un poquito después de Patanjali. La época medieval, podríamos decir, época medieval es como desde el siglo 7, 8 hasta el siglo 16, 17, por ahí. Premoderno, cuando ya llegan los ingleses a India, años 1800, y moderno del siglo XX para acá, los años 1900 hacia adelante. Ya
algunos maestros todavía anteriores a Krishnamacharya, y Krishnamacharya, que es considerado como el padre del Hatha Yoga moderno, ¿verdad? Después ahí entra Shivananda y todo el linaje que viene después de Krishnamacharya. Entonces, toda la historia del Hatha Yoga desde 1500 antes de Cristo, la época védica, podemos separarlo en estos 8 periodos. Hoy voy a tratar de hablar todos estos temas un poco por encimita para no alargarnos mucho, ¿verdad? Pero mañana vamos a presentar todo esto. En 1920, unos arqueólogos ingleses descubren unas reliquias, una ciudad escondida que data de los años 1900 a 2600 antes de Cristo, en lo que ahora es Pakistán, y ahí es donde se considera que se encuentran los orígenes de la civilización india, en lo que era llamado el Valle de Sindhu, y 2 civilizaciones que se encontraron ahí. La civilización de Harappa, aquí arriba, más al norte, y la civilización de Mohenjo-Daro. Ahí, esta es una foto de lo que hay actualmente, de lo que se encontró. Todo esto estaba bajo tierra, después se fue excavando y se encontraron todo eso con mucho cuidado, con investigaciones arqueológicas. Y se encontraron muchos sellos, cientos de sellos, y este es uno de los más importantes, que es el sello llamado 420, está así denominado, el número 420, y se le llama el sello de Pachupatinath. Y ahí surgen muchas teorías de que si este hombre está haciendo yoga o no está haciendo yoga. Algunos tratan de, cuando se habla de que la historia del yoga data de hace 5000 años, se habla de que esta imagen, este sello, que es de por ahí de hace 1500 años antes de Cristo, ¿ok? Se habla de que hay teorías de que él está haciendo como una postura de yoga, ¿ok? Parece una Baddha-Konasana, parece, o una Siddhasana, puede ser con las piernas, ¿ok? Pero este sello es uno de los sellos más importantes cuando se habla de la historia del yoga. Lamentablemente está roto acá, una esquina se rompió. Y es como un Shiva, como un dios Shiva anterior, muy, muy antiguo, ¿verdad? Por eso se llama Pachupatinath, que es un nombre de Shiva. Luego, cuando hablamos mañana, que vamos a hablar de la historia del hinduismo, ¿verdad? Después de la época védica, donde hablaban muchos dioses, después entramos a la época donde están unos dioses, ya después de la época védica, y el Trimurti, que son los 3 dioses principales, Brahma, Shiva y Vishnu. Todas las teorías que hay sobre ellos, cuáles son sus consortes, o su lado femenino, o su pareja, o su esposa, ¿verdad? Sarasvati, Lakshmi, la compañera de Vishnu, y las compañeras, o la compañera de Shiva, que tiene diferentes nombres, Sati, Parvati y otros nombres más, ¿sí? Pero ahí hablamos del Trimurti, estos 3 dioses principales. Todo el simbolismo que representan, la creación, la preservación, la destrucción, y todo el simbolismo que hay alrededor de estos 3 dioses. Aquí están también otra imagen. Brahma, que tiene 4 cabezas. Este es Vishnu, que tiene un disco y tiene esta otra arma, ¿verdad? Y la flor, y este está representando la preservación del universo, y Shiva, que representa la destrucción, con el simbolismo este del tridente, que es muy importante en Shiva. Eso es lo que hablamos en la primera clase. En la segunda clase hablamos sobre el porqué de la práctica del yoga, y en la tercera hablamos sobre cómo definir el yoga, sobre diferentes definiciones del yoga. Hablamos del origen de la palabra yoga, que viene de yuj, sánscrito, que significa unir, y tanto en francés, en inglés, en español, hay palabras que vienen de esa misma raíz sánscrita, como la palabra yugo, que es lo que se usa en la ganadería para unir 2 vacas, ¿verdad? O 2 toros, el yugo. La palabra yoga tiene ese mismo origen. Hablamos un poquito de cuál es la relación que hay entre la palabra yoga y la palabra religión, que viene del latín religare, volver a unir, parecido a la palabra yoga, que significa unión. Y después hablamos ya un poquito más filosóficamente a discutir cuál es la relación de la palabra yoga entre unión y cuál es la relación de la palabra yoga con desunión, separación.
En ciertas épocas, la palabra yoga significaba más bien separación. Y en cierta época histórica, la palabra yoga significa más bien unión. ¿Ok? Ahí vamos a aclarar eso, el por qué. Son diferentes visiones, diferentes filosofías o formas de pensamiento del concepto de yoga. ¿Ok? Y ahí es donde conviene preguntarnos si el yoga es más un sistema, un método, un conjunto de técnicas o un lugar, un objetivo, un estado al que queremos llegar. En esta imagen está representado lo que se llama el yajna, que son ciertos rituales que se hablan en los textos védicos. Rituales muy antiguos que todavía se preservan. Rituales que se usa mucho, se invoca al dios sol, el Agni, dios Agni. Se hace una ofrenda al fuego. ¿Ok? Que en periodos antiguos védicos, y después hubo mucha controversia, esa ofrenda se hacían sacrificios animales. Inclusive en alguna época se habla incluso de sacrificios hasta humanos también, ¿eh? Que habían hacia los dioses. ¿Ok? Ok, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Vamos bien todos? Que los tengo aquí en silencio, pero por favor, si hay alguna duda, alguna pregunta de cómo vamos con el programa, con los temas. De nuevo, hoy no quiero alargarme mucho porque son temas que ya los vamos a profundizar después en la charla, pero nada más quiero presentar muy por encimita más o menos lo que va a ser este mes y medio. ¿Ok? Si me dan ahí un pulgares arriba para saber si vamos bien. Ahí tenemos 23 personas, están ahí unidas. A ver si los veo por acá. Si tienen alguna pregunta, ahí quitan el mute y me dicen, ¿ok? Porque ahorita como estoy en la charla del PowerPoint, pues no veo el chat. Entonces no sé si en el chat tienen... Ah, bueno, alguien está levantando la mano. No sé si hay pregunta. Ok. Si tienen alguna pregunta, ahí quitan el mute y me interrumpen y hacen la pregunta. Edgar, una pregunta. Sí, Todas estas palabras están en qué idioma? En sánscrito. Sánscrito es un idioma, perdón, sí, es una claro, claro. escritura. Sánscrito, eso es una muy buena pregunta. Sánscrito es un idioma, cuando hablábamos de la época del Valle del Indo, de 1500 años antes de Cristo, habían unas escrituras diferentes, pero el sánscrito es un idioma, pero el sánscrito se usa una escritura especial para escribir el sánscrito, que se llama el Devanagari, ¿ok? Entonces, Devanagari es la escritura moderna, ¿verdad? Que se usa para escribir el idioma sánscrito. El sánscrito, todas estas tradiciones fueron por cientos de años y miles de años tradición oral. Inclusive hoy en día todavía se conserva como tradición oral, pero ya existe una tradición escrita, ¿verdad? Pero el sánscrito se escribe con el Devanagari. Es la escritura que se usa para escribir el sánscrito. En esa época del Valle del Indo, curiosamente, en los sellos tienen una escritura, pero todavía hoy en día no se ha descifrado cómo esa escritura, no se ha descifrado exactamente qué significa. Entonces, por eso, con los sellos y todo eso, hay muchas teorías y especulaciones, pero no están seguros de exactamente qué querían decir los sellos, qué significaban. ¿Ok? No sé si eso responde a la pregunta. Sí, muchas gracias. ¿Ok? Entonces, sí, muchas de estas palabras vienen de sánscrito. La palabra yoga, yuj, su raíz sánscrita, yuj. ¿Ok? Y todos los estilos de yoga, vamos a hablar de ellos, vamos a hablar los nombres en sánscrito. ¿Ok? Pamela, que tiene la mano levantada, no sé si eso significa pregunta. Pame, no te escucho, ¿verdad? Déjame ver si te quito el mío. Ahora. Sí. No tengo ninguna pregunta. Ah, listo. Ok. Entonces, cuando hablamos aquí un poquito de los diferentes, cuando estamos hablando del tema de las definiciones del yoga, vamos a hablar de dos puntos de vista diferentes filosóficos que existen en la evolución, en la historia del yoga, que es el dual y el no dual. Esto a mí me parece interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensaban estos rishis, estos sabios o munis? Muni, la palabra muni significa sabio. Rishi significa vidente. Esos sabios de la antigüedad en la India se llamaban rishis. Entonces, habían dos perspectivas o dos puntos de vista, que es el dual y el no dual. El dual significa que hay una separación entre dos principios de la realidad. Generalmente el concepto que se usa ahí, eso viene de una filosofía que se llama Samkhya, que después lo vamos a ver más adelante, es Prakriti y Purusha. Prakriti representa la materia
y Purusha representa la conciencia o todo aquello que está más allá de los sentidos. Ahí hay una dualidad, una separación. Entonces hay dos puntos de vista principales. Algunos de ellos plantean que hay una dualidad y que la realidad superior es la conciencia. ¿Ok? Entonces, la materia, esa dimensión de la materia, hay que trascenderla para llegar a la conciencia. El otro punto de vista, que es el no dual, en sánscrito se le puede llamar Advaita Vedanta, y filosofías como el Tantra y el Hatha Yoga vienen de esa perspectiva no dual. Lo que buscan más bien es la integración. Entonces, el dual lo que busca es una trascendencia o una evolución de un estado a otro, y el no dual lo que busca es más bien una integración de los diferentes estados. Podemos hablar de la materia y la conciencia, o inclusive cuerpo y mente, esa dualidad también. ¿Ok? Entonces, más adelante, pues en las charlas más específicas vamos a explicarlo más a fondo. ¿Ok? Pero ahorita nada más como para hablar de qué vamos a hablar más adelante. Patanjali, siglo III, siglo IV después de Cristo, plantea esta definición del yoga, ¿verdad? Que dice, yoga es el cese de las turbulencias mentales. Hay muchas formas diferentes de poner esto mismo en diferentes palabras. Yoga es el control de las fluctuaciones de la mente, de las olas de la mente. Todas esas son diferentes formas de cómo interpretar esta definición de Patanjali. ¿Ves, David, tú que me preguntabas? Esto es el sánscrito, pero escrito. Y aquí se usa el Devanagari para escribirlo. Entonces, todas estas es la caligrafía del sánscrito, que es muy bonito, es muy interesante, muy complejo. Hay que estudiar mucho la gramática, ¿ok? Pero entender la caligrafía no es tan difícil. En un mes de estar practicando y entendiendo el abecedario, que en realidad no es abecedario, sino que es un silabario, porque son sílabas, no son letras, uno puede aprender a leer un poquitito esto que está aquí. ¿Ok? Como en un cursito de un mes, de unas semanas, uno puede aprender el Devanagari y aprendes a leer esto. Ya tomaría unos años para entender la gramática del sánscrito. ¿Ok? Yo he tenido la oportunidad de estudiar unos meses el sánscrito y ya logro entender un poquitito el Devanagari, pero ya para entender, manejar bien el sánscrito requiere varios años de estudio de la lengua y la gramática. Vamos a estudiar algunas definiciones que vienen en el Gita, como para ver definiciones diferentes. En el Gita vienen definiciones más desde el punto de vista del Karma Yoga o definiciones desde el punto de vista de Bhakti Yoga. Como yoga es la destreza en la realización de las acciones, yoga es llamado ecuanimidad. Todas estas vienen en los pequeños versos que se llaman shlokas, que están en el Gita. Así como vamos a hablar de qué es el concepto yoga, vamos a hablar de qué es un yogi. Y en el transcurso del tiempo, el yogi es considerado un practicante de yoga. Se ha mezclado con la tradición de los fakirs. Eso viene mucho de los países árabes, ¿verdad? Y de la cultura musulmana, ¿sí? El fakir, se ha mezclado el yogi con lo que es un brujo, un mago. No siempre ha tenido una buena connotación. Hay épocas donde ha tenido una connotación como de un mago, como que hace magia negra y cosas así. Y eso es en el transcurso del tiempo, ¿verdad? Otra clase vamos a hablar de los caminos del yoga, los diferentes estilos de yoga. Y ahí uso a veces la imagen de una mano, como de cada dedo viene hacia la palma de la mano, de que se une. O la imagen del árbol, como de que el tronco se divide en diferentes ramas, como simbólico. Y lo vamos a dividir en 5 estilos diferentes. Hablamos de lo que es el yoga en la época moderna. Cosas raras que inventan, como yoga con cabras y cosas así, ¿verdad? Como para hablar como de qué está pasando en el mundo moderno y cómo a veces se tergiversa el yoga o se pervierte, hasta qué punto se está pervirtiendo el yoga y se aleja de lo que es el yoga en su origen, en su esencia, ¿verdad? Estos inventos raros de yoga con cabras, ¿verdad? Bizarro. Y todos estos estilos de yoga que hay en la época moderna, si pones en Google estilos de yoga, te van a salir muchas cosas. Desde hip hop yoga, aqua yoga, cabra yoga, acro yoga, birra yoga, nude yoga, yoga al desnudo, yoga militar, Star Wars yoga, yo no sé ni qué es eso, qué es lo que inventan. Pero muchas cosas y estilos extraños de yoga, ¿verdad? Entonces es como ver, bueno, qué cosas están pasando en la época moderna, ¿verdad? Con el yoga. Y
qué cosas son el yoga en su origen y hasta qué punto el yoga ya deja de ser yoga y se pervierte el concepto, ¿verdad? Y hasta qué punto podemos encontrar un balance entre estas dos cosas, entre lo que es la tradición más antigua y lo que es la modernización del yoga. Porque el yoga hay que modernizarlo, no podemos seguir pensando que hoy vamos a practicar yoga igual que hace 1000 años o incluso que hace 100 años, ¿ok? Entonces sí, el yoga se tiene que adaptar a la vida moderna. Ahora estamos haciendo yoga online, eso es yoga muy, muy moderno. Pero hasta qué punto tenemos que hasta qué punto tenemos que respetar lo que es el yoga en sus orígenes, en su esencia, ¿verdad? Y no, hasta qué punto ya el yoga a veces ya pierde su esencia. En esa clase, que es la clase número 3, o sea, de mañana en 3 semanas, 21, dividimos el yoga en estos 5 estilos. Jnana Yoga, que es un yoga más del intelecto. Karma Yoga, que es un yoga de la acción. Bhakti Yoga, que es un yoga de la devoción. Raja Yoga es un yoga de la interiorización, podríamos decir. Y Hatha Yoga, que es un yoga ya físico. La práctica de asana aparece en el Hatha Yoga. ¿Ok? Y ahí vamos a hablar un poquito de la historia, de cuáles son autoridades o maestros importantes en la historia, en el transcurso del tiempo de cada una de estas diferentes escuelas. Y hablamos de cuáles son los textos más importantes, los libros más importantes de todos estos estilos de yoga. Entonces, cuando hablamos un poquito de los estilos, por ejemplo, en el Jnana Yoga, es importante a nivel histórico, ya en una época más, la época que podemos decir la época premoderna, 1893, aparece este personaje que es considerado el primer yogi que viaja de India a Occidente y viaja a Estados Unidos y en 1893 da una charla importante en lo que se conoce como el Parlamento Mundial de las Religiones en Chicago, en Estados Unidos, da un discurso que fue ovacionado por cientos de personas que eran representantes de todas las religiones del mundo. Swami Vivekananda, maestro muy, muy importante, un Jnana Yogi, porque tenía un gran intelecto. Murió muy joven, murió a los 36 años, creo que falleció él, muy, muy joven. ¿No? Pero una persona extraordinariamente inteligente, astuta y con un poder también espiritual muy fuerte. Y que en Estados Unidos fue muy, muy importante. De nuevo, estamos hablando de los años 1890, por ahí. Esto es la época premoderna. Mahatma Gandhi para mí es una autoridad en el Karma Yoga, es el yoga de la acción, porque trabajó mucho para las clases sociales más bajas y luchó mucho por la independencia de India. Es considerado como el liberador de India de la colonia inglesa, ¿verdad? Y logra, a través de la lucha de él, en 1947 se logra la independencia. Ya un poquito después es cuando él es asesinado. ¿Okay? Y dice, claro, que él era un practicante de Bhakti también, mucha devoción. Esta frase es bonita de Mahatma Gandhi. Dice, al igual que el cuerpo no puede existir sin sangre, el alma necesita la fuerza incomparable y pura de la fe. Es una frase muy del Bhakti, de la devoción. Entonces él era muy, muy practicante de Karma Yoga y también del yoga devocional, que es el yoga Bhakti. Ahí hablamos del Bhakti Yoga, hablamos de qué es el concepto de Bhakti, de devoción, hacia qué dioses se practica más esta práctica, que es hacia el dios Vishnu, principalmente, y se consideran Vaishnavas, aquellos que son devotos de Vishnu. Pero hacia todas las religiones se puede practicar el Bhakti, principalmente en India hacia Vishnu, hacia Shiva, que se llaman Shaivas, y hacia religiones también de las diosas, mujeres, ¿eh? Shakti, Parvati, Durga, y generalmente esas en las diosas femeninas se llaman Shaktas, ¿verdad? Que son devotos a las diosas, que tienen a esa imagen de la diosa mujer como su representante primordial superior de Dios. ¿Ok? Es interesante eso. ¿Eh? Algunos son devotos de dioses masculinos y algunos son devotos de dioses femeninos, de diosas. Es menos la cantidad, ¿verdad? Que son devotos a las diosas mujeres. Y cuando hablamos un poquito de la historia del Bhakti, hablamos de Swami Prabhupada, que es el que trae el movimiento Bhakti, movimiento que se conoce como Hare Krishna o Vaishnava, que lo trae a América, a Nueva York, Estados Unidos, cuando él ya estaba mayor.
Él es el que trae el movimiento Bhakti. Entonces, el que trae el yoga es Swami Vivekananda, que lo mencionamos antes, pero el que trae el movimiento Bhakti es Swami Prabhupada, que es representante del movimiento Hare Krishna. ¿Ok? Aquí me voy a mover más rápido, ¿verdad? Solo lo que quiero es que sepan más o menos cómo se tratan las charlas. Después hablamos de Patanjali, época de Patanjali, los Yoga Sutras. Estos son los temas principales de Patanjali, que está en el segundo capítulo del libro, que es el Ashtanga Yoga, las 8 ramas, que son Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi, 8 ramas, pues se llama Ashtanga. Ashta es 8, Anga es rama, las 8 ramas. Y las subdivisiones, ¿verdad? En los yamas se subdivide en 5, los niyamas se dividen en otros 5, y ahí están todas las recomendaciones que son éticas y morales de la práctica del yoga. No violencia, no mentir, no avaricia y otras más, ¿ok? Pero ya cuando entramos a Patanjali, todo esto lo profundizamos. Para algunos de ustedes ya tal vez estos temas son conocidos. La idea ahí vamos a comparar con las religiones Jain, qué viene de los Jain, qué viene del budismo. Es interesante analizar los textos de Patanjali y qué viene, por ejemplo, de su influencia de otras sectas religiosas, como los jainistas, como del budismo, la influencia del Buda. Y cuando hablamos de Hatha Yoga, entonces, de nuevo, en cada uno de los estilos vamos a hablar de una autoridad, de un texto y de la época histórica donde aparecen esos diferentes estilos. Esta imagen es muy linda. Yo estuve aquí en este lugar en el año 2004, hace rato ya, hace más de 15 años, en el sur de India, en Mahabalipuram. Esta es una escultura monolítica en una sola piedra del siglo VII. Yo entendía antes que era el siglo IX, pero en las últimas investigaciones dicen que este es del siglo VII. Y aquí, ¿ven esta imagen pequeñita acá? Voy a marcarla. Aquí tengo inclusive un lápiz acá. Ese color no se ve tanto. A ver, en un blue. ¿Ven esta imagen de acá? Muy interesante. Siglo VII, donde ya hay restos arqueológicos, esculturas de donde se representan asanas. Entonces ahí se puede ver sobre los orígenes del Hatha Yoga. Este hombre aquí es un ser mitológico, se llama Bhagira, y está en postura de Vrixasana, ¿verdad? Que hemos visto el puro principio en la primera filmina, también otra imagen sobre esa postura de yoga que es como un árbol. Entonces aquí hablamos un poquito de la representación de esta imagen, qué significa, qué podemos interpretar de esta escultura. Pues hablamos un poquito de los yogis. Todos estos son imágenes de los yogis. Vean qué interesante cómo se cuelgan de los árboles, paradas de manos, estos círculos que hacen con fuego, una sirsasana, parada de cabeza. Estos son hatha yogis, ¿verdad? De antaño, donde surge los orígenes del hatha yoga. Y hablando un poquito del yoga ya moderno, de los últimos 100 años, vamos a hablar de este maestro Krishnamacharya y su linaje, ¿verdad? Sus discípulos más importantes fueron Iyengar, Patabi Jois, Indra Devi, Desikachar. Ahí presentamos filminas. Yo les voy a pasar videos de algunos de estos maestros. Todos estos maestros ya fallecieron, ya todos. Iyengar ya falleció, Patabi Jois ya falleció, Indra Devi falleció a los 104 años, hace más de 100 años. Desikachar era el más joven, que era el hijo de Krishnamacharya, ya falleció hace algunos años también. Y hablamos un poquito de estos libros académicos que hablan de la historia del Hatha Yoga. Por ejemplo, aquí esta autora, Michelis, plantea un concepto, que es el concepto de yoga postural moderno. Y es lo que practicamos mucho hoy día en todo el mundo occidental, el yoga postural moderno, que viene mucho de su influencia de Krishnamacharya y sus diferentes discípulos y escuelas. Y ahí vamos a hablar de estos otros textos que son importantes. Este era el de Mark Singleton, este es el de James Mallison, que son libros modernos que hablan sobre la historia del Hatha Yoga. Estos libros hablan mucho sobre la historia de la práctica de asana, ¿verdad? La historia del yoga físico. Esta imagen del siglo XVI que representa algunos yogis, ¿verdad? El concepto del yogi antiguo. Piernas cruzadas, tienen estos collares que se llaman malas, donde recitan mantras, parada de cabeza, posiciones específicas del cuerpo. Por ejemplo, aquí está como en una Gomukhasana, ¿verdad? Aquí está como con unos libros, unos textos. Y estos son como una imagen tradicional antigua del Hatha Yoga. ¿Ok? Aquí yo cierro de nuevo. Bueno, fue un poquito más de media hora, ¿verdad? Lo que yo pensaba.
Pero esto es una idea general de lo que van a ser el mes y medio de charlas, ¿ok? Al final del curso yo quiero hacer una evaluación teórica, un pequeño examen que se va a hacer online, que es como para pedir que realmente la gente integre la información, ¿verdad? Es un examen, hay una evaluación sencilla, marcar con X, algunas preguntas tal vez como de desarrollo, para evaluar un poquitito la integración de todo este conocimiento, de estos seis temas, ¿verdad? Voy a cerrar aquí pantalla compartida. Ok, entonces ahí termina mi presentación de hoy. De nuevo, la charla de hoy era abierta, gratuita al público, se posteó en WhatsApp, en Internet, en Facebook, en todo lado, por si la gente quería unirse. De los que están aquí, ahorita hay 25 personas, más o menos la mitad están ya inscritos. Si tienen alguna pregunta, obviamente todavía se pueden inscribir. La clase formal comienza mañana. Las clases se graban de nuevo, quedan grabadas. Después yo les paso un link privado que quedan subidas en YouTube. Y cada presentación en PowerPoint también se las paso por el WhatsApp. Entonces, todo lo que yo voy a presentar se lo paso por WhatsApp. Y les paso un PDF sobre cada charla. ¿Ok? Les voy a pasar un PDF. Ojalá unos días antes para que los puedan leer y ubicarse un poquitito con el tema. Hasta ahorita puedo ver aquí los mensajes en... Ah, bueno, sí, David decía lo de estar grabando. Sí, a mí por dicha Jero me acordó también y ya comencé a grabar. Estoy viendo a ver aquí si hay algún mensaje más, alguna pregunta. Star Wars Yoga, sí, no sé qué será, pero existe el Star Wars Yoga. Alguien está compartiendo un video de YouTube, no sé ahorita qué será. Sí, Elena Durán pregunta si las charlas son todas a las 6 p.m. Sí, los martes de 6, como es hora y media, 6 a 7:30. Yo calculo que la charla será 1 hora y 15 más o menos, y después unos 15 minutitos de preguntas, conversación y reflexión sobre el tema. Entonces mañana comenzamos con introducción al hinduismo. Hablamos un poquito de toda la historia del hinduismo y los diferentes aspectos más históricos mañana. Y presentar un poquito a los dioses, hablamos de Shiva, Vishnu, Brahma, tal vez cantamos mantras y todo. Ahorita por Zoom a veces es un poco complicado cantar mantras porque el tema del tiempo y todo, y que la gente responda suena extraño, pero es interesante enseñar a cantar algunos mantras también. Preguntas, si quieren hacerla. Ok, ahí Isa pregunta, ¿cómo es que se paga? ¿Cómo se cancela? Isa, you're okay with the Spanish? Do I answer you in Spanish or in English? En español. Isa, bueno verte, ¿ah? ¿A dónde estás? En Nosara. Ah, bueno, estás aquí en Costa Rica. Ok, estás en el Pacífico, en Nosara. Perfecto. Entonces, la forma de cancelar, les pasamos un número de cuenta. Si no están todavía en el grupo de WhatsApp, la idea es que la gente que esté en el grupo de WhatsApp es la gente que ya queda en el curso. Si quieres, Isa, me escribes ahí el teléfono y Jerónimo me ayuda a meterlos en el grupo de WhatsApp y ahí pasamos el número de cuenta por si no han cancelado y ya quieren matricularlo. Les pasamos un número de cuenta en dólares, ¿verdad? Y se cancelan los $60, que es ya el programa completo de las 6 charlas y la evaluación. ¿Ok? ¿Ok? Si hay alguien afuera del país, había alguien afuera del país que quería cancelar y es difícil hacer transacciones, se puede hacer por PayPal también. Ahí tenemos una cuenta en PayPal y también se puede pagar por PayPal. ¿Ok? Alguien pregunta, ¿el Raya Yoga? Raya significa real. En términos generales, el Raya Yoga crea mucha confusión el concepto porque se ha usado para diferentes cosas a través de la historia, pero en términos generales, Raya Yoga se asocia a Patanjali. Entonces, cuando estudiamos Patanjali, es lo que normalmente se considera como Raya Yoga. Es mucho yoga de meditación y de interiorización. Erika Espinosa pregunta, ¿cuáles son las fechas? Sí, son los martes a partir de mañana, martes 7, 6 lecciones. Más la 7ª sería el examen, la evaluación. Ruth pregunta, ¿cómo se paga? Si nos ponen aquí el número de teléfono de ustedes, los metemos en el grupo de WhatsApp y en el grupo de WhatsApp pasamos el número de cuenta, que es una cuenta en el Banco Nacional en dólares y ustedes ahí hacen la transacción.
Ok, espero que a Ruth le haya quedado claro que es la que está preguntando. Si hay alguna pregunta más, ya pueden hacerla aquí verbalmente o por escrito en el chat. La idea al final del curso es, se entregará a la gente que haga las 6 lecciones y que haga el examen, se entrega un certificado. Hay un certificado que damos también por el número de horas del curso. Creo que con la evaluación son, si no me equivoco, con horas de lectura y horas de lecciones, creo que son 12 horas. El curso sería, el certificado serían de 12 horas. Perfecto. Un abrazo, José Fabio, desde la Península de Osa. Gracias por acompañarnos por acá. Un abrazo, saludes, pura vida. Ya si se van despidiendo y saliendo del Zoom, todo bien, ¿verdad? Creo que ya quedó claro. Si a alguien más que no esté matriculado le interesa, puede poner aquí el teléfono y le mandamos la información. Jerónimo me está ayudando para organizar eso o me escribe por privado. ¿Ok? Voy a parar el video ya para parar la